Ahí estaban, sobre la mesa de la cocina, los papeles del divorcio, fríos, impersonales, resumiendo 10 años de vida en un par de grapas y lenguaje legal. Se sentía como si ya no quedara amor, o al menos eso creía yo. Solo quedaba el eco de las peleas, el peso de las mentiras y una rutina tan pesada que nos estaba ahogando. Recuerdo mirar a mi esposo, sentado justo al otro lado, y simplemente no reconocer al hombre del que me había enamorado. Éramos dos extraños compartiendo una casa y una hipoteca, y en mi momento de mayor desesperación, con el corazón hecho pedazos y sin una sola gota de esperanza, recé. No fue una oración elegante, ni mucho menos poética. Fue un grito de auxilio lanzado al silencio de mi hogar roto, sin creer de verdad que algo fuera a pasar. Pero esa noche, en la más profunda oscuridad, algo empezó a cambiar. Y si estás aquí, si el título de este video te llamó la atención, es porque quizás tú también estás en ese lugar oscuro. Y quiero decirte algo, incluso ahí en el fondo del abismo puede nacer un milagro. Para que entiendan la dimensión de ese milagro, tengo que llevarlos al punto más bajo. Nuestro matrimonio no se rompió de un día para otro, ¿saben? Fue una muerte lenta, una erosión causada por miles de pequeños cortes. Al principio fue la rutina. Los dos trabajábamos demasiado, llegábamos a casa agotados y nos conectábamos más a las pantallas de nuestros teléfonos que a nuestros propios ojos. Las conversaciones pasaron de ser sobre sueños a ser sobre facturas y la lista del súper. El te amo se convirtió en una formalidad al colgar el teléfono, una palabra vacía, sin ningún poder. Éramos un equipo, sí, pero solo para la logística. ¿Quién recoge a los niños? ¿Pagaste la luz? ¿Qué cenamos? Vivíamos juntos, pero estábamos profundamente solos. Yo sentía un vacío enorme en el pecho. Una soledad que me gritaba incluso cuando él estaba sentado a mi lado en el sofá. Traté de hablarlo, de verdad que lo intenté, pero mis intentos eran torpes, llenos de reclamos. Es que nunca me escuchas. Siempre estás cansado. Ya no te importo. Y sus respuestas eran a la defensiva, agotadas. No empieces otra vez. Tuve un día horrible. ¿Qué es lo que quieres de mí? Cada intento de conectar se convertía en una nueva pelea, en otra capa de resentimiento. Luego vinieron las mentiras. Empezaron siendo pequeñas, de esas mentiras blancas para evitar una discusión. Sí, ya llamé al banco, cuando no era cierto. No me molesta que salgas con tus amigos, cuando por dentro me moría de celos y de abandono. Pero esas pequeñas grietas se hicieron cada vez más grandes, hasta convertirse en abismos. Descubrí que me había mentido sobre dinero. No una vez, sino varias. Deudas que había escondido, gastos que no tenían explicación. Y con cada mentira que descubría, un pedazo de la confianza que le tenía se moría para siempre. La confianza es el cimiento de un matrimonio, y el nuestro estaba construido sobre arena. Pero yo tampoco fui ninguna santa. Mi respuesta a su distancia y a sus mentiras fue levantar un muro alrededor de mi corazón. Me volví fría, crítica, sarcástica. Usaba sus errores como si fueran balas en cada discusión. Le recordaba constantemente sus fallos, quizás con la esperanza de que el dolor que yo sentía, de alguna manera, le doliera a él también. Dejé de ser su compañera para convertirme en su jueza. En el fondo, creo que quería castigarlo por haberme decepcionado, por no ser el hombre que yo esperaba. El problema es que, en mi intento de castigarlo, me estaba envenenando a mí misma. El ambiente en casa era irrespirable. Era una guerra fría, silenciosa, que de vez en cuando era interrumpida por explosiones de ira que lo destruían todo a su paso. Y los niños lo sentían. Caminaban por la casa de puntillas, con miedo de provocar la siguiente explosión. Ver el miedo y la confusión en sus ojitos fue, quizás, el dolor más grande de todos. Les estábamos fallando, enseñándoles un modelo de amor tóxico, un amor roto. Eso no era un hogar, era un campo de batalla.
La intimidad física había desaparecido por completo. Dormíamos en la misma cama, pero con un océano helado entre nosotros. Un roce accidental se sentía como una descarga eléctrica, incómodo, no deseado. ¿Cómo puedes entregarle tu cuerpo a alguien en quien no confías, a alguien que sientes que ya ni siquiera te ve? Llegué a un punto en que me sentía invisible. Mi esposo me miraba, pero no me veía. Veía a la mujer que se quejaba, a la que administraba la casa, pero la mujer de la que se enamoró, esa chica que reía fuerte y soñaba en grande, había desaparecido. Y lo peor es que yo tampoco podía encontrarla. Me miraba al espejo y veía a una extraña con ojos tristes y los hombros caídos por el peso de la decepción. Esa era nuestra realidad, una casa llena de silencio, un corazón lleno de amargura y dos personas que habían olvidado por completo cómo amarse. La palabra divorcio empezó a flotar en el aire, primero como una amenaza susurrada en una pelea, y luego como la única solución lógica a tanto dolor. Sección 2. El punto de inflexión. La noche en que todo tocó fondo, la recuerdo con una claridad que duele. Él había llegado a casa con los papeles. Un amigo abogado se los había preparado. No los tiró sobre la mesa con rabia, que casi hubiera sido más fácil de soportar. Los dejó suavemente, con una especie de resignación triste, como quien deja flores sobre una tumba. «Creo que es lo mejor para todos», dijo sin mirarme a los ojos. «Ya no podemos seguir así. Por los niños, se merecen paz, aunque sea en dos casas separadas». Y en ese instante no sentí rabia, no sentí ganas de luchar. Solo sentí un frío que me caló los huesos, la confirmación final de que todo se había acabado. El barco se había hundido. Todo por lo que habíamos trabajado, todos los sueños que habíamos construido estaban reducidos a ese montón de papeles. Él se fue a dormir al cuarto de invitados y yo me quedé sola en la cocina, con la luz tenue iluminando la sentencia de muerte de mi matrimonio. Ahí me derrumbé. Y no fue un llanto silencioso y digno. Fue un sollozo feo, visceral, que me salía desde el fondo del alma. Me dejé caer al suelo frío de la cocina y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por la pareja joven que fuimos, llena de promesas. Lloré por mis hijos, que tendrían que dividir sus vidas y sus navidades. Lloré por mí, por el fracaso, por la soledad que se abría frente a mí como un desierto sin fin. En ese suelo, rodeada por la oscuridad, toqué el fondo de mi desesperación. Ya no me quedaba orgullo. Ya no había estrategias. Ya no había nada que perder. Lo había intentado todo. Terapia de pareja que terminaba en gritos, libros de autoayuda que se sentían vacíos, conversaciones que no iban a ninguna parte. Había intentado controlarlo, cambiarlo, forzarlo a que me amara otra vez. Y todo, absolutamente todo había fallado. Y fue ahí, en esa rendición absoluta, que me acordé de Dios. Si soy honesta, mi fe en ese punto era débil, casi nula. Rezaba de forma mecánica, por costumbre, pero no había tenido una conversación real con Él en años. En parte lo culpaba. ¿Dónde estaba Dios mientras mi matrimonio se caía a pedazos? ¿Por qué permitía tanto dolor? Pero esa noche, sin nada más a lo que aferrarme, levanté la vista al techo y susurré: «Dios, si estás ahí, ayúdame. No sé qué hacer. Me rindo. Ya no puedo más. Si queda una sola chispa de lo que un día tuvimos, por favor, no dejes que se apague. Te lo entrego todo. El dolor, la rabia, las mentiras, mi esposo, mi corazón roto. Todo. Tómalo, porque yo ya no puedo con esto». No hubo una luz del cielo ni una voz que me respondiera. Solo silencio. Pero en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no era desesperación. Era una calma extraña, una quietud en el centro del huracán. Fue el momento en que dejé de luchar con mis propias fuerzas.
Fue el momento en que admití que estaba en la quiebra total, espiritual y emocionalmente. Y fue justo en ese punto de quiebre que todo estaba a punto de cambiar. Sección 3. La oración. Después de ese primer grito de auxilio en el suelo de la cocina, entendí que necesitaba algo más. Tenía que ser intencional. No podía ser solo un ruego desesperado. Tenía que ser un acto de fe, aunque mi fe fuera del tamaño de un grano de mostaza. Así que, en los días que siguieron, mientras los papeles del divorcio seguían en el aire, escribí una oración. La escribí en un cuaderno y la rezaba cada noche. La rezaba con lágrimas, a veces con rabia y a veces con una pequeña semilla de esperanza. Quiero compartir esa oración contigo, palabra por palabra. No es una fórmula mágica, es una guía de rendición y un mapa para reenfocar el corazón. Y te invito a que, si esto resuena contigo, la hagas tuya. Padre Celestial, Creador del matrimonio y fuente de todo amor, vengo ante ti hoy no como una mujer justa, sino como una mujer rota. Me presento con las manos vacías y el corazón hecho pedazos. Tú ves el estado de mi matrimonio. Tú ves el abismo que nos separa, el silencio que nos ensordece y las heridas que no sabemos cómo sanar. Señor, te confieso que he fallado. He fallado como esposa, como amiga, como compañera. He permitido que la amargura y el resentimiento echen raíces en mi corazón. He usado mis palabras como armas y mi silencio como castigo. He sido orgullosa, controladora y he exigido a mi esposo un amor perfecto que yo misma no he sabido dar. Perdóname, Señor. Perdóname por mi parte de culpa en la destrucción de este hogar. Hoy, en este momento, tomo una decisión. Dejo de mirar sus faltas y te pido que pongas un espejo frente a mi alma. Muéstrame mis propios errores. Saca a la luz la viga que hay en mi ojo para que deje de señalar la paja en el ojo de mi esposo. Dame la humildad para reconocer mi pecado y la gracia para arrepentirme de verdad. Señor, te pido que me cambies a mí primero. Rompe mi corazón de piedra y dame un corazón de carne. Un corazón que sepa perdonar, no una vez, sino 70 veces 7. Dame la fuerza sobrenatural para soltar el rencor, para dejar ir el listado de agravios que repito en mi mente. Límpiame de toda amargura. Padre, te presento a mi esposo. Te pido que lo bendigas. Donde quiera que esté, sea lo que sea que esté pensando o sintiendo, te pido que tu Espíritu Santo lo rodee. Señor, si hay cadenas de mentira, de orgullo o de cualquier otra cosa que lo mantengan atado lejos de ti y de este hogar, te pido en el nombre de Jesús que esas cadenas se rompan. Te pido que le quites las escamas de los ojos, como hiciste con Saulo en el camino a Damasco. Permítele ver con claridad. Recuérdale los buenos tiempos, los momentos en que nuestro amor era puro y lleno de alegría. Llena su mente con los recuerdos maravillosos que compartimos, para que recuerde lo felices que podemos ser juntos. Toca su corazón, Señor, y si es tu voluntad, crea en él un deseo genuino de volver a casa, no por obligación, sino por amor. Hazlo regresar como el hijo pródigo, y dame la gracia para recibirlo con los brazos abiertos, sin reproches. Te entrego mi matrimonio. Estos pedazos rotos, esta relación que parece muerta. Tomo los papeles del divorcio simbólicamente y los pongo a los pies de tu cruz. Te entrego mis expectativas, mis planes, mi idea de cómo deberían ser las cosas. Renuncio a mi necesidad de tener el control. Tu voluntad, no la mía. Si tu plan es restaurarnos, danos la sabiduría, la paciencia y la guía para reconstruir sobre la roca que eres tú. Y si tu plan es otro, dame la paz que sobrepasa todo entendimiento para aceptarlo y la fuerza para caminar hacia adelante sin resentimiento. Señor, declaro que tú eres un Dios de reconciliación y que para ti no hay nada imposible.
Confío en que, mientras yo me enfoco en sanar y en buscarte a ti, tú estás obrando en las áreas que yo no puedo ver y en el corazón que yo no puedo cambiar. Gracias, Padre, porque sé que me escuchas. Dejo esta carga en tus manos, con la fe de que tomarás estos pedazos y crearás un mosaico hermoso para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Rezar esa oración fue el comienzo, no la solución mágica e instantánea. No es que un rayo de luz haya bajado del cielo y mi esposo entrara corriendo a pedir perdón. De hecho, los primeros días fueron igual de tensos, si no es que más. Los papeles seguían ahí, en un mueble, como un recordatorio constante de nuestra realidad. Pero algo fundamental había cambiado. Yo. La oración me dio un nuevo enfoque. En lugar de pasarme el día pensando en todo lo que Él había hecho mal, empecé a pedirle a Dios que me mostrara mis propios errores. Y vaya que me los mostró. Vi mi orgullo, mi lengua afilada, mi falta de respeto. Me di cuenta de que, aunque sus mentiras habían sido la herida más grande, mi reacción a esas heridas solo les había echado sal y vinagre, impidiendo que sanaran. El primer paso práctico fue tomar una decisión, perdonar. Y no fue un sentimiento, fue una decisión brutal, un acto de obediencia a Dios. Cada vez que mi mente traía un recuerdo doloroso, una mentira, una palabra hiriente, yo decía en voz alta: Señor, elijo perdonarlo por esto. Te entrego este dolor, ya no me pertenece. Al principio tenía que hacerlo cientos de veces al día. Era una verdadera batalla en mi mente. El enemigo, que odia lo que Dios une, no quería que yo soltara esa amargura, porque era el veneno que mantenía todo muerto. Luego cambié mi forma de actuar. Dejé de empezar peleas. Cuando él hacía un comentario sarcástico, en lugar de devolvérselo con uno más hiriente, me quedaba callada o respondía con una palabra amable. Fue increíblemente difícil. Mi orgullo gritaba por defenderse, por tener la última palabra, pero recordaba mi oración: cámbiame a mí primero. Comencé a hacerle el café por la mañana sin esperar un gracias. Le preguntaba por su día, sin esperar que él me preguntara por el mío. Eran actos pequeños, casi sin importancia, pero no los hacía para él. Los hacía como un acto de adoración, como una forma de demostrarle a Dios que mi rendición iba en serio. Durante ese tiempo entendí que necesitaba ayuda. La fe sin obras es fe muerta, y a veces las obras implican buscar consejo sabio. Un amigo de la iglesia nos recomendó a un consejero matrimonial cristiano. Al principio, mi esposo se negó por completo. Ya lo intentamos, no funciona, dijo. En lugar de discutir, le dije: está bien, pero yo voy a ir. Necesito sanar, sin importar lo que pase con nosotros. Y fui sola. Esa decisión fue clave. En terapia aprendí a comunicar mis sentimientos sin culpar, a poner límites saludables y a entender mi propio papel en la dinámica tóxica que teníamos. Dios estaba usando la oración, mi cambio de actitud y la ayuda profesional, todo junto, para restaurarnos. Pasaron semanas, quizás un mes, de esta nueva dinámica. Silencio, pequeños actos de servicio de mi parte sin que él hiciera lo mismo, y mucha oración. Yo me sentía más en paz, más fuerte, pero la situación entre nosotros no parecía mejorar. Honestamente, empecé a desanimarme. Pensé: bueno, Señor, quizás tu plan es que yo sane para poder seguir adelante sola. Y entonces ocurrió lo que solo puedo describir como el de repente de Dios. Una noche yo estaba en la cocina preparando la cena. Él entró, se sirvió un vaso de agua y se quedó ahí de pie, mirándome. Hacía meses que no me miraba así, con verdadera curiosidad. Después de un largo silencio, me preguntó: ¿por qué estás haciendo todo esto? Mi corazón se detuvo. Pensé que era una acusación, pero su tono no era agresivo. Era de confusión.
Lo miré y, por la gracia de Dios, le respondí con la verdad, sin culpas ni drama. Porque me di cuenta de que he sido una esposa terrible y le pedí a Dios que me cambiara sin importar lo que tú decidieras hacer. Se quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. Y entonces vi algo que no había visto en años. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo soy el que ha sido terrible», susurró. «Te he mentido, te he alejado. He sido un cobarde y no entiendo por qué, en lugar de odiarme, te has vuelto más amable». Ese fue el momento. Fue como si, de repente, las escamas de sus ojos se hubieran caído. Vio el dolor que había causado. Vio el muro que había construido. Y por primera vez, en lugar de defenderse, se hizo responsable. Esa noche hablamos hasta el amanecer. No arreglamos 10 años de heridas en unas horas, pero fue como si una presa se hubiera roto. Lloramos juntos, nos pedimos perdón. Fue un comienzo frágil y tembloroso, pero era un comienzo. Al día siguiente, él recogió los papeles del divorcio de la mesita y, sin decir una palabra, los rompió en pedazos y los tiró a la basura. Y supe, en lo profundo de mi ser, que estaba viendo un milagro con mis propios ojos. Lo que siguió a esa noche no fue un cuento de hadas. Fue trabajo duro. Reconstruir es mucho más difícil que construir desde el principio. Tuvimos que aprender a comunicarnos desde cero. Él aceptó ir a la consejería conmigo, y juntos, con la ayuda de nuestro consejero y con Dios en el centro, empezamos a desenterrar las raíces de nuestros problemas. Tuvimos conversaciones muy dolorosas sobre la confianza, el respeto y lo que esperábamos del otro. Hubo días buenos y días en los que los viejos hábitos intentaban volver. Pero la diferencia clave era que ya no estábamos solos en esto. Teníamos a Dios como nuestro cimiento y un compromiso renovado el uno con el otro. Aprendimos que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión que tomas cada día. Es decidir perdonar cuando es difícil. Es decidir servir cuando no tienes ganas. Es decidir creer en lo mejor del otro, incluso cuando ves sus defectos. Hoy, varios años después, puedo decir con lágrimas de gratitud que mi matrimonio no solo se salvó, sino que se transformó. Es más fuerte, más honesto y más profundo de lo que jamás fue, incluso al principio. Ya no nos basamos en sentimientos que van y vienen, sino en un pacto que hicimos ante Dios y que decidimos honrar con su ayuda. Las mentiras fueron reemplazadas por una vulnerabilidad total. La rutina fue reemplazada por la intención de conectar, de tener citas, de reírnos juntos. La lección más grande que aprendí en todo esto es el poder de la rendición. Durante años intenté salvar mi matrimonio con mis propias fuerzas, tratando de controlar a mi esposo, la situación, el resultado. Y fracasé miserablemente. El milagro no empezó cuando Dios cambió a mi esposo. El milagro empezó cuando yo me rendí y le permití a Dios que me cambiara a mí. Cuando dejé de orar, Señor, arréglalo a Él, y empecé a orar, Señor, arréglame a mí. Fue cuando el poder de Dios se desató en nuestra vida. Entendí que mi responsabilidad no era cambiarlo a Él. Mi responsabilidad era ser la mejor esposa que yo podía ser, según el diseño de Dios, y confiarle a Él los resultados. Entendí que el verdadero perdón no libera a la otra persona, me libera a mí del veneno de la amargura. Y entendí que un matrimonio centrado en Dios no es un matrimonio sin problemas, sino un matrimonio con un ancla que no se mueve en medio de las tormentas. Si estás viendo este video y tu corazón se identifica con mi historia de dolor, quiero que sepas algo. No estás solo, no estás sola. El dolor que sientes es real y la desesperanza puede ser abrumadora. Pero quiero darte una palabra de esperanza. El mismo Dios que tomó los pedazos rotos de mi matrimonio y los convirtió en un hermoso mosaico, puede y quiere hacer lo mismo por ti. Quizás estás al borde del divorcio. Quizás la confianza está destruida. Quizás no has escuchado un te amo sincero en años. No te voy a prometer una solución fácil ni un milagro de la noche a la mañana, pero te invito a que pruebes lo que yo probé.
la rendición total. Te invito a que hagas esa oración, o una tuya, desde lo más profundo de tu ser. Quiero terminar con una oración por ti. Padre Celestial, te presento a cada persona que está viendo este video. Tú conoces su nombre, conoces su historia, conoces cada lágrima que han derramado en silencio. Te pido que en este momento tu paz que sobrepasa todo entendimiento inunde su corazón y su hogar. Te pido que les des la fuerza para dar un paso más, la humildad para rendirse y la fe para creer que tú sigues siendo un Dios de milagros. Restaura lo que el enemigo ha intentado robar. Sana las heridas y convierte cada matrimonio en un testimonio de tu poder y de tu gracia. Si crees que Dios puede restaurar tu matrimonio y que puede empezar a obrar en tu situación hoy mismo, escribe amén en los comentarios. No como una fórmula mágica, sino como una declaración de fe. Y si te sientes solo, lee los comentarios. Ora por las otras personas que están en la misma batalla. Somos una comunidad. Finalmente, si este testimonio te ha dado una chispa de esperanza, compártelo. Nunca sabes quién, al otro lado de la pantalla, necesita escuchar que no todo está perdido. Gracias por permitirme compartir mi historia. No pierdas la fe. La noche es más oscura justo antes del amanecer.